Muy buenos días, mi nombre es Kimberly Álape, estudiante de tercer semestre de Comunicación Social. Nos encontramos el día de hoy con el padre Dagoberto Cárdenas de la Arquidiócesis de Cali. Muy buenos días, padre, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Kimberly. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien y esperando para poder hacer esta entrevista. Bueno, muchas gracias a usted por concederme. Bueno, primeramente, ¿por qué tomó la decisión de ser sacerdote? Bueno, es importante que podamos reconocer de que el sacerdote o el hombre que es elegido para ser sacerdote no toma solamente su propia decisión, sino que también lo que hace es responder a un llamado que siente en el corazón. Y eso es lo que hacemos nosotros los sacerdotes, ¿no? Discernir y saber si es Dios el que nos está llamando. Y por eso, pues iniciamos un proceso de fe, algunos desde muy pequeños, otros un poco más jóvenes. En mi caso, pues desde pequeño, con el grupo de acólitos, luego como catequista, pude también ingresar al seminario gracias al acompañamiento de algunos sacerdotes. Y pues después de un proceso de 9 años, recibí la ordenación sacerdotal. Y bueno, fue un momento muy especial en el cual pude descubrir de que Dios realmente estaba haciendo este llamado y al cual le he respondido durante este tiempo. Muy bien. Tengo entendido que usted fue uno de los sacerdotes más jóvenes en hacer parte de la Expo Católica que se llevó en 2014 en Cali, Colombia, resaltando que fue el organizador del evento general. ¿Cómo ha logrado tener este tipo de logros? Bueno, la Expo Católica Colombia fue una experiencia muy bonita porque normalmente la exposición católica más grande que se hace en el país normalmente había sido en la capital de Colombia, en Bogotá. Y en esa ocasión, en el año 2013, desde el año 2013 se decidió que saliera de la capital y la primera ciudad elegida, la primera arquidiócesis fue Cali. Durante el tiempo que me desempeñé aquí en la arquidiócesis de Cali, tuve la oportunidad de hacer otro gran evento en el estadio con Martín Valverde, con la presencia de más de 50.000 personas. Y por eso, pues, el señor arzobispo confió y junto a la Conferencia Episcopal de Colombia en darme esta gran responsabilidad junto a un grupo de sacerdotes y de laicos que estuvimos al frente de esta realización. Fueron meses arduos de trabajo. Desde el mes de enero se estuvo programando absolutamente todo hasta el mes de septiembre cuando se llevó a cabo. Y fue una experiencia en la que muchísimas personas, alrededor en los 4 días que hubo de evento, unas 100.000 personas pasaron viviendo momentos de fe, momentos de doctrina, momentos de reconciliación y de perdón, que llevaron a realizar una gran labor y a dejar, por supuesto, la arquidiócesis de Cali en un buen lugar frente a Colombia y frente a la conferencia episcopal, que estuvo muy a gusto pues de esta realización. Entonces, bueno, siempre han tenido sacerdotes pues digamos un poco maduros que pueden llevar a cabo todas estas cosas, pero pues el Señor nos da la carga que podemos llevar y si Él me la colocó seguramente era porque se podía y gracias a Dios, gracias a Él, así se realizó. Gracias a Dios, sí. Con todo eso que me cuenta, con todo lo que ha logrado, ¿cómo hace para manejar el tiempo con su familia? Bueno, esa parte creo que desde que elegimos seguir al Señor hemos colocado la mano sobre el arado. Es decir, le hemos dicho al Señor, cuenta conmigo 24/7, ¿sí? Es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y nos invita precisamente a que podamos ser muy libres para poder servirle mejor a Él y a toda una comunidad. La familia ciertamente pues es algo que está allí siempre, que es la sangre, que llama y que hay momentos de compartir con los papás, con los tíos, con los primos, con los hermanos, pero pues gracias a Dios mi familia comprende y sabe que es una etapa, es una vida la que se ha elegido, que es Dios quien ha elegido y que por lo tanto pues si bien hay momentos en los cuales se puede compartir, sin embargo se comparte es en fe, es decir, está ahí el sacerdote, está ahí aquel que les acompaña, está aquel que en los momentos difíciles trata de estar,
como estaría con el resto de la comunidad. Y pues en esa libertad también hay momentos, por supuesto, en los que se puede descansar, en los que se puede compartir, pero también hay otros momentos en los cuales tal vez no hay momentos para la familia porque la familia ya se agrandó, ¿no? Como cuando el hijo sale de la casa y tiene una nueva familia, pues tiene que rendirle a la esposa, a los hijos, pues en este caso a la iglesia, a todos los fieles, y eso lo ha entendido la familia y bueno, pues se comparte de una y otra forma con la gran familia de Dios. Qué bonito. Bueno, pasando un poco al tema del matrimonio en cuanto a la iglesia, teniendo en cuenta que Dios le dio a Adán una esposa eh, y dijo multiplíquense, reproduzcanse, ¿cuál es el pecado original según la iglesia católica? Ya, bueno, es importante entender de que el pecado original no consiste en una realidad sexual. Muchas personas piensan que el pecado de Adán y Eva fue seguramente tener relaciones sexuales, pero es una mala interpretación del texto del Génesis que lo que desea mostrar ante todo es que Dios con todo lo que le dio al ser humano, sin embargo el ser humano no ha sabido responder a esa grandeza, de ese regalo que Dios le ha dado y termina acaparando, termina deseando ser como Dios, es decir, deseando hacer las cosas a su manera, cumplir solamente su voluntad, que termina siendo un capricho. El pecado original viene a consistir entonces en la desobediencia, en no querer realizar las cosas a la manera de Dios, sino a la manera del ser humano. Por eso el tentador, que en ese momento se representa con una serpiente, no significa que todas las serpientes sean presencia del mal, sino que en ese momento se presenta el mal como una serpiente, pues entonces viene a tentar a Eva, ¿no? Y a decirle, pues mira, ¿cómo es posible? Empieza con una mentira, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios no les permita comer de los frutos del jardín del Edén? Y entonces, cuando ya Eva empieza como a escuchar la voz de ese mentiroso, pues empieza a caer en sus halagos, empieza a caer en sus engaños y termina desobedeciendo y llevando también a Adán a esa desobediencia. El pecado original entonces es, primero, querer ser como dioses, segundo, desobedecer a Dios y tercero, terminar cumpliendo el propio capricho. Mm, Entonces, es decir, la iglesia católica no considera las relaciones sexuales como un pecado. Las relaciones sexuales han sido creadas por Dios y como tal son bendecidas por Dios. Pero para que esa relación sexual cumpla con esa bendición de Dios, es necesario que sean la manifestación del amor. Y entonces allí la pregunta consistiría en saber si dos personas realmente se aman lo suficiente para poder llegar a tener una relación sexual, porque en la relación sexual no solamente se comparte un cuerpo, no somos una marioneta, no somos solamente cuerpo, somos seres racionales espirituales. Por lo tanto, en la relación sexual también se comparte todo el ser, toda la espiritualidad, todo lo que es cada uno de nosotros. De tal manera que para que haya una relación sexual, tendría que entonces existir lo primero que es el amor. Lastimosamente en esta palabra hay mucho engaño de Satanás como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Serán como dioses. Entonces, la tentación hoy en día frente a la relación sexual es, eres libre, puedes hacer lo que quieras, es tu cuerpo, te pertenece, haz con él lo que te venga bien, sientes placer y si sientes placer es bueno. Entonces, frente a todas esas cosas, la relación sexual entonces tiene que ser algo que sea, que vaya mucho más allá de solamente buscar un placer, porque implica toda la realidad de la persona. Por lo tanto, si yo voy a entregar mi cuerpo, que es lo más valioso que tengo que haber llegado a ese punto del amor tan grande de entregar absolutamente toda mi vida. Y en la Iglesia Católica, en nuestro caminar de fe, ¿cómo concebimos nosotros que existe un verdadero amor? Solamente a través de una palabra. Te amaré para siempre. Y ese te amaré para siempre recibe la bendición de Dios. Y cuando recibe la bendición de Dios, entonces las relaciones sexuales vienen a ser camino de santidad, de santificación. En ese te amaré para siempre. No habrá nadie más. Y esto, pues por supuesto, viene a ser a través de un sacramento.
que es el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, la relación sexual viene a ser esa bendición de Dios y viene a ser entonces la manifestación más grande del amor de Dios porque produce vida. La relación sexual está abierta al don de la vida. Entonces, primero me he unido a la persona que amo y el amar indica exclusividad. Y cuando entonces amo exclusivamente, soy capaz de generar vida. Y es allí donde la relación sexual se convierte en un camino de bendición. Por fuera de esta realidad, entonces ya se sale de lo que corresponde a la bendición y termina siendo un daño para la propia persona. Porque que exista placer no significa que sea bueno. Hay muchas cosas que generan placer, pero no son bondadosas. Y una de ellas es precisamente la relación sexual. Cuando yo termino teniendo una relación sexual por fuera del matrimonio, termino o usando a la otra persona, o dejándome usar a mí, o incluso abusando de la otra persona. Y eso ya es un daño que se causa a sí mismo y al otro, y por lo tanto es un daño a Dios. Y si es un daño a Dios, entonces ya es algo que no corresponde a su gracia y a su manifestación de amor. Bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no le permite a los sacerdotes contraer matrimonio y formar una familia si son aspectos que provienen de Dios con un propósito, con una razón de ser? Y el apóstol Pablo dice que, en Corintios, que aunque para él era bueno que se mantuvieran célibes, si no tienen el don de hacerlo, es mejor que lo hagan, que se casen para que no se estén quemando. Ya, bien. Precisamente tú me hacías una pregunta antes de esto y era en torno a la familia, ¿sí? El celibato dentro de nuestro caminar de fe es primero una opción libre, es decir, yo elijo ser célibe. ¿Pero por qué elijo ser célibe? Para crecer en libertad, ¿sí? El amor, te lo decía ahora, tiende a la exclusividad. Esa exclusividad en el matrimonio corresponde a la fidelidad conyugal del esposo y de la esposa. Y es lo que genera vida en el matrimonio al crear una familia. Cuando el sacerdote toma la decisión libremente de ser célibe, lo hace con un propósito y es poder anunciar el reino de los cielos en libertad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Qué significa esto? Que el celibato viene a generar una opción de amor a Dios y de manifestación de Dios hacia toda la humanidad. Cuando un hombre celebra el sacramento del matrimonio, entonces manifiesta el amor de Dios por esa familia, por ese grupo de personas. Cuando no recibe el sacramento del matrimonio y decide entregarse para la proclamación del reino de los cielos, entonces lo hace a todo el mundo. Por lo tanto, el amor que un hombre le puede entregar a su esposa, a sus hijos, se convierte en el amor que entrega a toda una comunidad. De allí que entonces la Iglesia entendió muy bien esas palabras que dijo Jesús en el Evangelio, que decía: hay eunucos que nacen eunucos, hay eunucos que los hacen los hombres, y hay eunucos por el reino de los cielos. El eunuco era la persona que era célibe, que estaba al servicio de la reina, que estaba para servir solamente y para proteger. Por lo tanto, nosotros, en una opción libre, tomamos ese llamado del Señor a servirle totalmente. El apóstol San Pablo es un ejemplo. Y al decir esas palabras que tú has mencionado, las dice precisamente a aquellos que no tienen la capacidad de vivir un celibato. Dice: me gustaría que todos fueran como yo, pero el que no pueda hacerlo es mejor casarse que abrazarse, es decir, que quemarse, ¿sí? Por tanto, hay que entender entonces que el celibato también viene a ser un regalo de Dios. Es decir, yo no sería capaz de ser célibe si no es por un regalo que Dios me da de serlo, ¿ya? Por lo tanto, entonces se necesita sobrenaturalidad. Es decir,
mi unión íntima y personal a Dios para entender de que el celibato viene a ser para mí un camino de gracia y de bendición también para servirle mejor. Por eso es importante entender de que los sacerdotes, así como los casados, nos realizamos plenamente, es decir, somos plenamente felices en la opción que hemos tomado. Algunos incluso llegan a decir, pero es que el cura tiene que renunciar a las mujeres. No, el cura no renuncia a las mujeres, renuncia a una mujer, que es la que sería su esposa. Y por lo tanto, al hacer esa renuncia, lo que hace es entregarse a toda una comunidad y así amar libremente a todos aquellos que le buscan. Oh. Pero bueno, padre, desde su postura como tal, ¿está a favor del celibato como requisito de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que no lo exige la Biblia, puesto que Pedro, el primer papa, eh, estaba casado, incluso todos los apóstoles estaban casados? De acuerdo a los estudios bíblicos, Pedro estuvo casado, pero cuando viene su encuentro con Jesús, recordemos que Pedro ya estaba bastante avanzado en años, era viudo, ¿sí? Y cuando decide seguir al Señor, lo hace solo. De los demás apóstoles no se tiene datos como tal en la tradición de que hayan estado casados. Incluso todos murieron entregando su vida en martirio, menos uno, el apóstol Juan. Y de todos, tanto en la Biblia como en la tradición, se habla de que permanecieron 24/7 al servicio del anuncio del reino de Dios. No se habla de sus familias, sino que se habla precisamente de que se entregaron a anunciar el reino de Dios. Y el celibato dentro de la Biblia, pues está en el texto que te he mencionado, acerca de ser eunucos por el reino de los cielos, y el testimonio que da Pablo de sí mismo acerca de su propio celibato. Y además, para nosotros en nuestra Iglesia Católica, es importante entender que la palabra de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Por tanto, en esta tradición de la Iglesia se discierne y se descubre cómo Dios invita a unos hombres elegidos de entre los hombres para servirle más plenamente a través de su propia vida, totalmente en libertad de una familia. Padre, y la última pregunta para terminar. ¿Cree usted que en algún momento, en un futuro, la Iglesia Católica permita el matrimonio a los sacerdotes para de esta manera eh, evitar ciertos inconvenientes que tiene la Iglesia Católica con esto? Eh, Como te decía, la parte del celibato es una opción fundamental que cada sacerdote realiza por servirle mejor al Señor. Como opción fundamental, ya el Papa Juan Pablo II dio una palabra final frente al tema del celibato en la Iglesia de Rito Romano, diciendo que no era posible el acceso al matrimonio. Como te digo, solamente entendiendo esta realidad desde un punto de vista de libertad, de entrega exclusiva a Dios para darse a toda la comunidad, es posible comprender de que el sacerdote no está frustrándose por no poderse casar, sino todo lo contrario, se realiza plenamente en esa realidad de vida sacerdotal. Lastimosamente, muchos sacerdotes han perdido el rumbo de lo que es la relación personal con Dios, y al perder esa relación personal con Dios, pues terminan cayendo en situaciones de pecado. De la misma forma que ocurre en un casado. Si el casado no tiene conciencia de su relación plena con su esposa, o la esposa con su esposo, va a terminar cayendo en infidelidad. Por tanto, ese riesgo y esa tentación siempre existirá, teniendo sacerdotes casados o no casados, siendo célibes o no siendo célibes. Por lo tanto, no podemos hacer depender las caídas de algunos sacerdotes de la cuestión celibataria, sino
de una falta de acceso. Si revisamos la vida y la situación de cada uno de esos sacerdotes que han llegado a incurrir en faltas, es un alejamiento de la oración, es un alejamiento de la Eucaristía, es un sinsentido de su llamado y de su respuesta al Señor, y por tanto todas esas situaciones han llevado a que terminen incumpliendo sus votos de fidelidad al Señor a través del celibato. Por lo tanto, no podemos hacer culpable algo en donde realmente la culpabilidad viene desde otro punto de vista, desde otra realidad. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Padre, por concedernos esta entrevista. No, con muchísimo gusto, y espero pues que sigan creciendo en este caminar, y sobre todo entender también de que las cosas de fe tienen que ser vistas con miradas de fe. Si no se miran desde el punto de vista de la fe, no será posible entenderlas. El Evangelio del día miércoles precisamente decía, del miércoles 19 de julio, decía: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado estas cosas a los sencillos y humildes, no a los soberbios, no a los sabios y entendidos. Por lo tanto, las cosas de fe se entienden solamente con un corazón sencillo. Le puedes explicar todo lo que quiera a una persona. Si hay un corazón soberbio y orgulloso, no lo va a entender absolutamente nada de las cosas de Dios. Dios te bendiga. Amén, Padre. Muchísimas gracias.